mi nombre es Grabando. Soy estudiante de agronomía en la UNAM. Hoy vengo a compartirles sobre la importancia de la agronomía en Colombia o la importancia de agrónomos en Colombia como tal. En este trabajo resalta la importancia del agrónomo en el campo de las áreas de la agricultura, ya que nuestro país, Colombia, cuenta con suelos ricos en nutrientes y tiene diferentes características que otros países no tienen. La importancia de los agrónomos. Aquí es donde me surge a mí muchas preguntas. Una de estas es, ¿qué pasaría si no hubiese personas interesadas en el manejo de la agricultura en Colombia? Es decir, ¿qué pasaría si no hubiese agrónomos? Bueno, si no hubiese personas interesadas en el estudio de saberes y descubrimiento de estrategias que ayuden al desarrollo de la agricultura de nuestro país, pues posiblemente no se aprovecharía estas riquezas que tiene este mismo, ¿sí? Además, cabe destacar que Colombia es uno de la principal fuente de ingreso ahí es la agricultura, ¿no? O sea, Colombia tiene que se involucra mucho con la agricultura, ¿sí? Y si en algún caso no se da esta tendencia, pues posiblemente se acercaría como un declive de la economía, la economía y la ciencia. Ustedes se preguntarán, ¿por qué tienen que ver la ciencia y la economía? Pues tiene mucho que ver, puesto que desde la ciencia es donde se puede hacer las investigaciones, es ahí donde nos facilita herramientas que nos ayudan a desarrollar la economía como tal, con equipos, elementos y saberes que otras personas nos han dejado o nos han compartido. Campos donde se ve la acción de la agronomía. Aquí podemos ver la sanidad vegetal. Bueno, como todos saben, la agronomía tiene que ver con el desarrollo de productos. Sí, eso puede ser cárnicos o también matas o diferentes plantas que se ven en tendencia de todo, del consumo cotidiano de las personas. Bueno, la sanidad vegetal. Aquí es donde se ve el manejo de insectos, de plagas, para que no afecten el producto que vamos a desarrollar. Bueno, la topografía. Bueno, la topografía tiene una cosa muy importante aquí en este tema, puesto que es ahí donde se puede destacar qué altura hay. Además, por medio del estudio de topografía se puede incentivar también qué suelo, por lo menos los nutrientes que presenta este y todo. Jardinería o paisajismo. Este es uno de los que se está extendiendo en Colombia mucho, puesto que se exporta diferentes tipos de flora y paisajes que son muy llamativos. La ganadería, como todos saben, Colombia es un país donde uno de los principales producción es la ganadería, ¿sí? Después sigue el café, etc. Bueno, la ganadería. Este es muy importante, ya que de ahí, de este manejo, se produce lo de cárnicos, lácteos, etc. Además, se presenta ahí el manejo de cultivos y la comercialización del marketing agrario. Acá está la indagación del perfil que tiene un egresado. Aquí está. Mi conclusión, que les presento mi conclusión, y la bibliografía. Espero que les haya gustado el video. Gracias por su atención.